Bien chicos, continuando con el tema, también vamos a encontrar algo que se llaman líneas de defensa, ¿sale? Las líneas de defensa, chicos, son las partes del organismo que nos protegen contra ciertos microorganismos para evitar que obviamente pasen. Entonces vamos a encontrar de primer obstáculo, ¿verdad? Que son conformados por barreras físicas, químicas y biológicas. Por ejemplo, dentro de las barreras físicas podemos llegar a encontrar lo que es la piel, ¿sale? Lo que es la dermis, obviamente, que es un compuesto de la piel, lo que son las mucosas, los tejidos desde el conectivo, epitelial, etcétera, que ya habíamos visto en la anatomía. Podemos llegar a encontrar barreras químicas, ¿sale? Que son conformadas o constituidas, por ejemplo, por el sudor. Puede ser, por ejemplo, por el pH, ¿no? ¿Sale? Puede ser, por sales, puede ser por lisosimas, que sirven básicamente para destruir microorganismos, o deshacerlos. Por ejemplo, también puede ser el jugo gástrico, ¿no? Que una vez que consumimos algo y que venga contaminado, que tenga algún microorganismo, puede ser neutralizado o incluso aniquilado por el ácido gástrico, ¿no? Y vamos a encontrar algunas resistencias o algunas líneas de defensas biológicas, chicos, como cuál puede ser, por ejemplo, la microbiota normal o la flora intestinal, ¿no? Entonces, la microbiota o la flora intestinal no es otra cosa más que mismos microorganismos que viven dentro de nosotros, pero que tienen una relación simbiótica de forma mutualista, es decir, ambos obtenemos beneficios tanto de la flora hacia nosotros como nosotros hacia la flora. Algunas o la mayoría de la microbiota normal secretan sustancias antimicrobianas que obviamente consumen nutrientes que pueden llegar a evitar una colonización de algunas bacterias e incluso pueden llegar a alterar el pH para que los microorganismos no sobrevivan por mucho tiempo. ¿Se le vale? Muy bien. Bueno, a pesar, chicos, de su aparente fortaleza, muchos microorganismos logran atravesar la primera barrera, es decir, cualquiera de estas tres etapas puede llegar a ser superada de forma muy sencilla, sobre todo cuando encontramos alguna lesión, por ejemplo, en nuestra piel, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la primera barrera se puede llegar a romper muy fácil. Un ejemplo, si yo me llegara a cortar la piel, ya se rompió la primera barrera y es una puerta de entrada para los microorganismos. Por ejemplo, en algunas alteraciones, por ejemplo, el sudor, pacientes con obesidad tienen ya sea un sudor excesivo o un taponamiento de sus glándulas sudoríparas, lo que genera obviamente una dificultad para esa barrera, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros consumimos bastante refresco, bastante bebidas endulcoradas, el pH de la orina puede llegar a cambiar, es decir, se vuelve más alcalina, generando que las bacterias puedan colonizar todo lo que es el tracto urinario. Normalmente el pH de la orina suele ser ácida, es decir, la pipí tiende a ser un poquito ácida, ¿no? Tiene un pH entre 5 y 6 más o menos, pero cuando consumimos bastantes refrescos, la falta de agua es abundante y entonces el paciente consume más bebidas endulcoradas de lo que son los líquidos naturales, el pH puede llegar a alcalinizarse, generando que se pueda generar una colonización de bacterias en el tracto urinario, ¿sale? Y las biológicas, por ejemplo, cuando los médicos llegamos a recetar algún antibiótico, el antibiótico no tiene la capacidad a veces de distinguir entre algunas bacterias buenas y malas, y podemos llegar a barrer la flora intestinal con el uso excesivo de antibióticos y generar, por ejemplo, a un paciente una diarrea o una sensibilidad gastrointestinal debido al uso de los antibióticos, ¿sale? Bien, también tenemos como método de defensa, ¿verdad?, a lo que son algunos fluidos, principalmente la sangre, ¿va? Vamos a hablar en el siguiente video de esta parte de la sangre. Sale, chicos, entonces vamos a hablar de un fluido muy importante que es básicamente una línea de defensa más rápida, es inespecífica, ¿verdad? Tiene más componentes celulares para poder defendernos,
cuando, como les decía yo, los microorganismos desafortunadamente logran atravesar lo que son las primeras barreras de defensa, que son las que veíamos de esta parte, las físicas, las químicas y las biológicas, no van a generarnos una enfermedad directamente, sino que se van a ver cara a cara frente a nuestra segunda barrera, que en este caso es la sangre. Y la sangre lo vamos a entender como un líquido complejo, ¿verdad? Que se compone de dos partes. Una parte sólida, ¿sale? Compuesta principalmente por el 40%, ¿sale? Y son células o porciones de células, ¿sale? Y una parte fluida que conocemos como plasma y que forma hasta el 60% de la composición de sangre, compuesta a su vez, chicos, principalmente por agua, que sería el elemento principal, electrolitos, como puede ser sodio, potasio, cloro, magnesio, etc. Algunos gases como el óxido o dióxido de carbono, ¿sale? Nutrientes y proteínas, ¿sale? En la parte sólida, chicos, y hubiéramos dejado con un poquito de espacio, ¿sale? En la parte sólida vamos a encontrar las siguientes células, chicos. Podemos llegar a encontrar eritrocitos, ¿sale? Que son los que se encargan, obviamente, o los glóbulos rojos también son llamados, de transportar oxígeno y dióxido de carbono, ¿sale? Vamos a encontrar plaquetas o trombocitos también conocidos, que son las células que se encargan principalmente de la coagulación, ¿sale? Es decir, las plaquetas son las células que evitan que nosotros muramos desangrados con algún accidente, con algún pequeño corte, etcétera, o incluso hasta en una cirugía, ¿no? Y una de las líneas más importantes, que son los famosos glóbulos blancos, que son los leucocitos, que conforman algo muy importante que se llama sistema inmune, ¿sale? Compuesto a su vez, chicos, según, ¿verdad? Según su apariencia ¿de acuerdo a qué? Obviamente al teñirlos con una tinción que se le llama tinción de Gram, ¿sale? Podremos tener, mejor lo ponemos con rojo para que no se hagan bolas. De acuerdo a su tinción o a su apariencia, podemos encontrar granulocitos, ¿sale? Y aquí vamos a encontrar como por ejemplo a los basófilos, a los eosinófilos y a los neutrófilos. Estos tres son líneas celulares blancas o glóbulos blancos del tipo granulocitos, o vamos a encontrar unos que se llaman agranulocitos, ¿sale? Y aquí vamos a encontrar glóbulos blancos como por ejemplo los monocitos o los linfocitos, ¿sale? Dentro de los linfocitos vamos a encontrar varios tipos, por ejemplo los linfocitos tipo T, los linfocitos tipo B y los linfocitos NK, Natural Killer, ¿sale? Muy bien, y dentro de los monocitos vamos a encontrar una de las líneas celulares blancas más importantes, como pueden ser los macrófagos, ¿sale? ¿Vale? Muy bien. Entonces, chicos, como les decía yo, una vez que los bichos o los microorganismos desgraciadamente han traspasado esa barrera física, química, ¿verdad? Llegan a querernos producir una infección, se ven ahora envueltos en una batalla contra nuestra segunda línea de defensa, que es dado justamente por las células de la línea blanca, que en este caso se encuentran en la sangre, ¿sale? Entonces generamos algunos tipos de reacciones, ¿sale? Que están compuestas por lo siguiente: segunda línea
de defensa. ¿Sale? Y aquí hablamos que el cuerpo tiene la capacidad de fagocitar cosas, generar una inflamación, generar fiebre y consecuente la muerte de células infectadas. ¿Sale? Entonces, algunas células van a tener la capacidad de realizar fagocitosis, como cuáles, chicos. Por ejemplo, los neutrófilos, los eosinófilos y los macrófagos. Tienen la capacidad de fagocitar o de engullir o de tragar células. Ya habíamos platicado algo de la fagocitosis cuando veíamos la clase de anatomía. ¿Sale? Muy bien. Y entonces, este tipo de células van a realizar un procedimiento que es la fagocitosis, la cual se va a caracterizar por por 5 mecanismos importantes. Quimiotaxis, que básicamente es el movimiento de una célula, ¿verdad?, para acercarse o alejarse de un estímulo químico, por eso se le llama taxis, básicamente el transporte. Entonces es el movimiento de una célula para acercarse o alejarse de un estímulo químico, ¿sale? Algunos microorganismos producen sustancias químicas en el lugar de la infección, generando que más células lleguen a su encuentro y entonces puedan auxiliarla o generar los siguientes tipos de defensas, como puede ser la inflamación, fiebre, etcétera. Bien. Segundo paso, una adherencia. Es decir, una vez que llegan aquí las células fagocíticas, comienzan, ¿verdad?, la defensa adhiriendo microorganismos a su superficie. Es decir, lo primero que hace es que una célula genera una infección. Manda a llamar, ¿verdad?, a otras células que van a venir hacia su encuentro. ¿Sale? Y una vez que estas células llegaron al rescate, entonces empiezan a pegar microorganismos a su superficie, ¿sale? Hay un tercer paso que se le llama ingestión, en la cual los patógenos que están adheridos a la superficie del fagocítico los rodea, ¿sale?, los cubre. Entonces digamos que este es el fagocito, entonces el fagocito engulle a lo que es básicamente el microorganismo, lo cubre con porciones de su membrana celular, ¿sí?, y los internalizan, es decir, los traga, ¿sale?, como una especie de bolsita que se llama fagosoma. Luego de ese paso viene algo que se llama la digestión, ¿sale?, en el cual estas bolsitas se unen a otros y dentro del citoplasma de los fagocitos, que contiene una variedad de enzimas digestiva y un pH ácido, empiezan a engullirlos. Y finalmente la eliminación, ¿sale?, que luego de la digestión de estas bolsitas que contienen los restos de los microorganismos y de otros desechos celulares son eliminados al exterior de la célula. Entonces, primero hay un llamado de la célula infectada hacia las células fagocíticas, llegan a su encuentro, se pegan a la superficie celular, ¿sale?, y entonces empiezan a tragársela. Una vez la tienen dentro, la empiezan a desintegrar, y después que le deshicieron todo eso, ahora la empiezan a desechar, todos los restos que ya no sirven, ¿sale? Y vamos a tener, chicos, gracias a esto, algunas reacciones del cuerpo que son muy importantes. La famosa inflamación, ¿sale? Muy bien, que es una respuesta no específica al daño celular, ¿sale? Y se va a caracterizar por lo siguiente, chicos: calor, color o rubor también, tumor, es decir, aumento de volumen, y dolor.
¿sale? Entonces, cuando las células se dañan, liberan algunas sustancias químicas, como por ejemplo la histamina, ¿sale? Que generan algo que se le llama vasodilatación, es decir, que las venitas que estaban de este calibre aumenten su calibre y sean de este tamaño. A esto se le llama vasodilatación, generando con la vasodilatación el aumento de la temperatura local, el aumento de, o más bien enrojecimiento, rubor o color, un aumento de volumen que se conoce como tumor y obviamente el dolor, ¿sale? Entonces, la inflamación, chicos, sirve para reparar la zona afectada al haber un poco más de oxígeno y nutrientes. Para que se pueda entender el ejemplo, vamos a hablar de lo siguiente. Yo tengo aquí una piernita, ¿sale? Este es un pie. Resulta que el paciente es picado, por ejemplo, por una arañita, ¿no? Es picado por una arañita. La arañita lo pica, le genera una lesión, ¿sale? Y entonces lo que empieza es que los fagocitos hacen el uso de todos estos pasos y ya van a empezar a traer un poco más de aumenta la circulación, aumenta el número de células y con ello van a generar que la circulación, que las células traten de reparar el tejido, es decir, traten de aportar más oxígeno y mayor cantidad de nutrientes para que el tejido pueda reponerse lo más pronto posible. Entonces, genera un aumento de todo esto para tratar de sanar ese tipo de problema, ¿sale? Bien. También otro mecanismo de defensa que vamos a encontrar es la famosa fiebre, ¿sí? Entonces, es regulada la fiebre por una zona específica en el cerebro que se le llama termostato hipotalámico, ¿sale? Entonces, y aquí vamos a entender un término muy importante. Un agente pirógeno lo vamos a llamar a todas sustancias que indican al cuerpo aumentar la temperatura, ¿sale? Entonces, una vez que el hipotálamo, ¿verdad? Da la señal o da la orden de aumentar la temperatura, el cuerpo proporciona contrayendo los vasos sanguíneos o generando algo que se le llama vasoconstricción, ¿sale? Disminuye el contacto de la sangre con el ambiente, ¿sale? Hay un intercambio de células, hay una contracción de los músculos un poquito más rápida y repetidamente, lo que provoca también temblores. Entonces, de ahí es donde cuando el paciente refiere que cuando tuvo escalofríos o la famosa temblorina, proviene justamente de eso, de que el cuerpo, o más bien el termostato hipotalámico, da la orden de aumentar la temperatura cuando se encuentra ante un agente infeccioso. El cuerpo reacciona contrayendo los vasos sanguíneos, es decir, ahora de estar así, genera una vasoconstricción, generando esto, que el flujo sanguíneo sea menor, y eso a su vez disminuye el contacto de la sangre con el ambiente y obviamente el intercambio del calor, generando que los músculos se empiecen a contraer, ¿sale? Entonces tenemos una contracción rápida de los músculos y es cuando el paciente empieza así, con la temblorina, y es ahí donde sospechamos que el paciente puede llegar a tener fiebre, y a eso nosotros le llamamos escalofríos. Y los escalofríos, dijimos, provienen de una contracción rápida y repetida de los músculos. ¿Sale, vale? Entonces, el aumento del metabolismo también puede llegar a provocar una acidosis. Es decir, chicos, al estarse contrayendo los músculos, están generando un desgaste calórico. Y eso genera algo que se le llama como desecho ácido láctico. Y entonces
el uso excesivo de los músculos genera algo que se le llama acidosis y deshidratación. De hecho, la acidosis y la deshidratación son complicaciones de una temperatura bastante alta, ¿sale? Incluso si llegáramos a sobrepasar los 44 grados centígrados, podríamos estar hablando de una probable muerte. Bien, chicos, posterior a eso, ¿verdad? Tenemos una muerte de células infectadas, ¿va? Que en su mayoría de veces está dado por los linfocitos NK, que se encargan de eliminar tanto células que han sido infectadas, ¿sale?, por virus, como por ejemplo células tumorales, etcétera, y entonces liberan toxinas para poderlas eliminar y no sigan infectando al organismo, o en este caso al cuerpo humano, ¿sale? Bien. También, chicos, vamos a tener otro tipo de defensas, como por ejemplo el sistema de complemento, en el cual vamos a encontrar que está basado básicamente en anticuerpos, ¿verdad? Que está basado en proteínas, que está basado en muchos mecanismos químicos que van a ayudar a proteger al cuerpo. Es un poquito más complejo, eso no lo vamos a ver en esta ocasión porque el tema se va a centrar principalmente en algunas patologías del adulto mayor, pero es importante que conozcan, por ejemplo, que el sistema de complemento es un conjunto de proteínas plasmáticas que actúan, ¿verdad?, en forma de cascada y que llegan a provocar la muerte de algunas células con ayuda de algunos procesos como por ejemplo la inflamación y la fagocitosis, ¿sale? Y finalmente tenemos una tercera línea, chicos, tenemos una tercera línea de defensa que básicamente está dado también por algunas inmunoglobulinas principalmente. Tenemos la inmunoglobulina G, M, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina D, etcétera, etcétera, ¿sale? Bien, también vamos a comenzar con un apartado que ya habíamos, que bueno, van a poder checar en su guía, chicos, que son la parte de las inmunidades, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos la capacidad de defendernos de forma natural ante ciertos microorganismos patógenos. Entonces tenemos algo que se llama inmunidad adquirida, ¿no? Y de todos modos esto viene ya directamente en su guía, así que por si gustan ya no anotarlo, pero de todos modos vamos a repasarlo. Tenemos una inmunidad adquirida, chicos, que es la capacidad de defendernos específicamente contra un patógeno, y obviamente, como su nombre lo indica, es adquirida, se adquiere durante la vida, es decir, a medida que nos enfermamos vamos generando cierta inmunidad o que nos ponemos en contacto con los diferentes agentes capaces de desafiar nuestro sistema inmune. Se los pongo con un ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, me expuse al rinovirus, que es un virus que genera la enfermedad de la gripe, ¿verdad? Obviamente la primera vez me voy a enfermar, pero mis células van a tener la capacidad de guardar esa memoria inmunológica, y la siguiente vez que yo tenga contacto con el virus, ya será más rápida mi respuesta inmunológica. Entonces, una forma de adquirir inmunidad es enfermándonos, por así decirlo. Entonces, también eso suele pasar, por ejemplo, cuando comemos en algún lugar. No sé, yo me voy a los tacos de la esquina, probablemente las primeras veces me enferme, pero las siguientes dices, bueno, ya no me hizo daño. Probablemente ya tuviste una inmunidad adquirida, ¿no? La primera vez te enfermaste, de ahí en fuera generaste anticuerpos, ¿sale? Bien, también vamos a tener una inmunidad activa adquirida naturalmente, ¿sale? Como les decía yo, este tipo de inmunidad ocurre cuando el cuerpo responde frente a algún contacto con algún antígeno ambiental o alguna enfermedad directa que nos pueda llegar a contagiar, ¿sale? El organismo responde de forma natural y activa frente a algún estímulo, algo que pasó, por ejemplo, con los pacientes que les dio COVID, ¿no? Que obviamente primero se enfermaron, quedaron con anticuerpos,
y obviamente se podían volver a enfermar, pero la reacción ya no era tan fuerte como al principio, ¿sale? Vamos a tener también un tipo de inmunidad pasiva, adquirida naturalmente. Y esta estamos hablando, para ser sencillos y específicos, de la leche materna. Es decir, aquí no nos enfermamos, aquí es algo pasivo que alguien nos pasa, ¿sí? En este caso a través de la leche materna y de forma natural. Durante el embarazo también los anticuerpos, por ejemplo, principalmente la inmunoglobulina G de la madre, pueden atravesar la barrera placentaria, brindando protección al feto. Luego del nacimiento, estos anticuerpos, por ejemplo la inmunoglobulina A de la madre, son administradas en el feto por la lactancia, ¿sale? Y finalmente tenemos una inmunidad activa, adquirida artificialmente, ¿sale? ¿Qué significa esto? Hablando específicamente de vacunas, ¿sale? Y en las vacunas, chicos, vamos a tener 4 tipos, ¿sale? Lo voy a hacer aquí en un ladito para tratar de ahorrar lo más que se pueda de hojas, ¿sale? Y vamos a encontrar varios, 4 tipos de vacunas, chicos, que van a ver, no se preocupen, las van a ver ahí directamente en su guía. Vamos a tener vacunas de virus atenuados. ¿Qué significa eso? En todas las vacunas, chicos, básicamente es una inyección del mismo virus, en su mayoría, o incluso parte del patógeno. La mayoría de las vacunas se compone del mismo patógeno que genera dicha enfermedad, ¿sale? Entonces, vamos a encontrar vacunas de virus o de patógenos atenuados. Eso significa que nos inyectan patógenos vivos, pero que han sido tratados para disminuir su virulencia, es decir, que han sido un poquito mareados para que no sean tan dañinos al cuerpo. Siguen estando vivos, o sea, aquí los bichos siguen estando vivos, la diferencia es que no generan tanto daño. Por ejemplo, aquí tenemos la vacuna del BCG, que es la que nos deja la marquita en el hombrito, y el Sabin, ¿sale? Y luego tenemos vacunas de patógenos inactivadas, ¿sale? Que son patógenos completos, pero que ya vienen muertos. En su mayoría ya vienen aniquilados, pero el bicho viene prácticamente completo, ¿sale? A diferencia de los virus atenuados, aquí el bicho viene vivo. Y aquí el patógeno probablemente ya viene muerto, pero viene completo, ¿sale? Genera una respuesta inmune débil, ¿sale? Y aquí vamos a tener como ejemplo las vacunas del neumococo, ¿sale? O por ejemplo la de hepatitis B. Vamos a tener otra vacuna que está compuesta por toxoides, que básicamente no van a contener al patógeno, sino que van a contener las toxinas inactivas, ¿sale? En su mayoría modificadas químicamente del patógeno en sí. Por ejemplo aquí, el tétanos. Es decir, aquí no nos vacunan directamente al patógeno, sino que nos van a vacunar los toxoides o las toxinas que produce dicho patógeno, ¿sale? Y por último, chicos, tenemos las vacunas con tecnología recombinante, es decir, básicamente son vacunas que están modificadas químicamente para que nosotros podamos defendernos ante una enfermedad. Y una de las más recientes y de la que se ha hablado mucho, principalmente porque hay ahí controversia entre quienes deberían de ponérsela y quienes no, es la vacuna del VPH, que actualmente es muy buscada por muchas personas debido a que no todos cuentan con esa vacuna y que sirve para prevenir el virus del papiloma humano en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres no solamente ese, sino hasta cáncer cervicouterino.